Hola a mis amigas y amigos de las redes sociales. Bueno, en este nuevo videito, aprovechando lo poco que queda de luz solar, todavía no llega la electricidad, pues vamos a ver brevemente, rápidamente, un libro. Quiero que ustedes lo conozcan porque en estos momentos actuales de gran desestabilización en lo que es la región de Palestina, Irán, allí todos conocemos, ¿no?, lo que está sucediendo, Líbano, Israel. Pues hay un libro que lo tengo aquí, que por lo menos lo conozcan, que existe y de lo que trata, titulado La estrategia del caos. Es una buena ocasión, dice aquí, para conocer la historia colonial que aclara el presente y los conflictos sin resolver aún en esa zona, cuyos antecedentes tienen más de un siglo. Gregory Laliu y Michael Collon son los creadores de este libro, porque entrevistan a Mohamed Hassan, ex diplomático etíope, residente en Bruselas, cuyos viajes y contactos lo convierten en un conocedor del mundo árabe y musulmán. Los autores Collon y Laliu pudieron poner cada pieza en su lugar y explicarnos ese complejo rompecabezas. Michael Collon, escritor y periodista belga, fundador del portal independiente Investigation, con sede en Bruselas, y autor de los libros Ojo con los medios, Hablemos de Israel, Libia, OTAN y Mentiras mediáticas, La estrategia del caos, Los 7 pecados de Hugo Chávez y El mundo según Trump. Mientras que Gregory Laliu, periodista belga, animador del portal de investigación, del portal Investigation, en inglés, con sede en Bruselas, y autor de La estrategia del caos, también del libro Yihad Made in USA y El mundo según Trump. También fue realizado junto con Michael Collon. Y bueno, con ver el índice ya podemos saber la importancia de este libro. Prefacio, es como empieza: es posible comprender la política mundial. Después viene Egipto. De haberse prolongado más el reino de Mehmed Ali, el mundo hubiera cambiado. Turquía, la potencia ascendente que adquiere confianza. Irán, acercarse a Estados Unidos o formar un bloque del sur. Arabia Saudita, un pilar esencial de la política mundial estadounidense. Túnez, como un laboratorio del liberalismo democrático, se transformó en una dictadura totalmente corrompida. Libia, como la OTAN trajo la democracia a los cementerios. Océano Índico, aquí se libra la gran batalla por el dominio mundial. Recuerden a China. Afganistán, cementerio de imperios por la llave de Asia. Pakistán, si Estados Unidos se ve expulsado de esta región, estará perdido. Yemen, lo que combate Estados Unidos no es Al Qaeda, sino la democracia. Omán, sultanato estratégico y olvidado. Somalia, mucho más que un asunto de piratas. Sudán, una guerra no declarada contra un enemigo que no se nombra. Eritrea, se tiene el derecho de seguir otra vía. Y, por último, conclusión, la clave del rompecabezas. Ya ven, este libro, se me olvidó decirle, que realizado por la Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2019, pero la primera vez que se hizo el lanzamiento del libro, ¿no?, fue en el 2016. Así que está, a pesar de que han pasado algunos años, pero está bien actualizado. El entrevistado tiene un pleno dominio de la historia de esta zona, bien convulsa por cierto, y por ello el libro está fresco. Y aquí, bueno, en el prefacio, que es lo único que le voy a leer como antiguo, se hace la pregunta: ¿es posible para un simple ciudadano comprender los engranajes de la política mundial? Viendo la televisión, no. El mundo aparece en ella como una sucesión de acontecimientos imprevisibles y sin lógica, una masa de hechos e imágenes, lo más impactante posible, que provocan emoción pero paralizan el razonamiento. Ninguna explicación seria sobre las causas profundas, apenas clichés superficiales. Esta hambruna, la culpa de la naturaleza,
Ese atentado, el culpable del terrorismo. Una guerra civil, el causante es el atraso de la población. Los bombardeos realizados por occidentales son para traer la democracia. Las guerras libradas por Estados Unidos y Europa aparecen cada vez más simplificadas con el maniqueísmo de un viejo western. Los malos nunca hacen nada bueno, mientras que los buenos en ningún momento hacen nada malo. Jamás tenemos el derecho de comprender a los malos, solo debemos escuchar lo que nos dicen los buenos. Y siempre falta lo esencial, los intereses estratégicos de las fuerzas que se enfrentan por determinadas riquezas. Siempre es así, se escamotea la historia. ¿Qué hicieron los colonizadores en esta región? Su política de divide y vencerás tiene todavía consecuencias para la población actual. El contexto histórico se pasa por alto con demasiada frecuencia. Ahora bien, si desconocemos el pasado y su impacto, nos es imposible comprender los conflictos de hoy ni los que van a estallar mañana. Bueno, después se puede encontrar el hilo conductor. Continúa. Dice, la zona de tempestades decisiva para el futuro del mundo. Este libro nos permitirá comprenderlo. Mohamed Hassan explica de manera simple y lógica los disturbios que se multiplican en la zona de tempestades, esta vasta región que se extiende desde el Magreb al Cuerno de África Oriental por un lado y el sur de Asia por el otro. Una región que algunos llaman el arco musulmán, porque el Islam es allí el denominador común, pero es también una región que los estrategas de Washington denominan el Gran Medio Oriente, y para los que han elaborado todo tipo de planes de los que jamás nos dicen nada. Más adelante dice la estrategia del caos. Dice, primero hubo la estrategia del choque, Bush atacando a Afganistán e Irak con medios terribles, sembrando miedo para imponer un dominio absoluto, pero Bush fracasó. Se dispone Estados Unidos a pasar a otra política, a la estrategia del caos. Es el único modo de conservar la influencia sobre ese gran Medio Oriente que abarca el Mediterráneo, el Medio Oriente, el Cuerno de África y el sur de Asia. La única manera de controlar el petróleo y las vías marítimas estratégicas. En otras palabras, es vital para seguir siendo el amo del mundo. Se trata de mantener a Europa sumisa. Lo han logrado totalmente. Neutralizar a Rusia, creyeron que lo iban a lograr cuando provocaron que Rusia entrara en Ucrania haciendo la guerra, pues iban a neutralizar fácilmente a Rusia porque ya les daba la justificación para sancionar, bloquear totalmente a Rusia y neutralizarla. No pudieron. Pero a la vez hacer frente al crecimiento del sur y sobre todo de China. Tampoco han podido con China. Se trata de seguir siendo la única superpotencia. En estos últimos años el mundo musulmán se ha convertido en una verdadera zona de tormentas, donde se multiplican crisis, revueltas y resistencias, desde Túnez hasta Pakistán, desde Palestina hasta Sudán. Washington va perdiendo la partida. No es mentira. Hacer la guerra abiertamente es cada vez más arriesgado, de ahí su estrategia del caos. Dividir para vencer, atizar las tensiones, desestabilizar todos los países molestos para remodelar a fondo el conjunto del Gran Medio Oriente, a riesgo de incendiar toda la región. Y es lo que estamos viendo ahora. Ahí, cuando uno lee esa parte, entonces uno se hace la pregunta, ¿será real de que Israel está haciendo las cosas como él quiere y no como Estados Unidos desea? Y se ve las noticias de que Estados Unidos le está exigiendo que no haga esto, que no haga lo otro contra Irán, y usted ve que Israel primero permitió, teniendo conocimientos de lo que iba a hacer Hamas ese 7 de octubre del año pasado, que mira, de eso no se dice, ya no se habla nada, tal parece que eso hubiese sido un escándalo si hubiese sido otro país. Están las pruebas, se habló mucho en los primeros días de que se sabía de lo que iban a hacer ese grupo, esa milicia palestina, y sin embargo dejaron que pasara. ¿Para qué? Para dar, por supuesto, la justificación al Estado fascista de Israel
para llevar a cabo el genocidio que está cometiendo. Eso no lo sabía Estados Unidos. Es difícil, es muy difícil. Y entonces ahora vemos que ya no es solo arrasar con la franja de Gaza, sino ya es intentar, no han podido intentar invadir al Líbano. Están intentando y están haciendo todo lo posible, y me parece que lo van a lograr, llevar a la guerra Irán. Y allí es donde se ve, parece, una contradicción. El amo, que es Estados Unidos, no quiere, y Israel sí. Realmente es lo que está en la superficie, lo que está en lo público. La verdad podría ser bien diferente, y puede ser que los mismos, los que gobiernan, el poder oculto, el que no se ve en Estados Unidos, como los que gobiernan en Israel, quieren hacer lo mismo. La estrategia del caos, llevar el caos, llevar la guerra para lograr mantenerse en el poder. Y ese libro realmente ya me lo leí cuando empiezas en Egipto, empieza en el siglo XIX, historia, y así en cada país es la historia reciente. Yo puedo decir que el siglo XIX es reciente todavía, aunque hayan pasado muchos años, pero para estos procesos históricos es bastante reciente. Entonces, todo lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir en el futuro inmediato ronda en esas apetencias coloniales de imperios que están en decadencia y que intentan mantener su hegemonía, la hegemonía del occidente colectivo, allí en esa zona, donde en Siria hay que recordar que hay una base naval rusa, hay una base aérea rusa, hay que recordar que está Irán, hay que recordar también, por supuesto, que está Yemen, y recordar que está Israel, que no por gusto es un país que fue creado por Inglaterra, por las potencias, ya saben para qué, ¿no? Para mantener esa región dentro de sus dominios. Por el otro, Rusia, allí enfrentándose a la OTAN de manera efectiva. Por otro lado, una Europa que cada vez más se desacelera en lo económico, pierde peso en lo político y en lo diplomático, y son, yo digo que son los perritos falderos, los perritos ricos de Washington, del primer mundo, pero son los perritos. Bases militares americanas por toda Europa, y los americanos son los que mandan ahí. Y bueno, en Asia, la gigante imparable en lo económico, en lo financiero y en lo militar, China. No hay quien la pare, hagan lo que hagan. Y puede también llegar, ahora vemos, Corea del Norte, Corea del Sur. Si está ahí una guerra ahí, las probabilidades de que tenga China que entrar son muy grandes, porque tiene fronteras. Y es así, es un mundo que está cambiando de época. No ha muerto todavía esa época, periodo de más de 500 años, que comenzó en 1492. No ha muerto todavía, y todavía no ha nacido la otra. Y en ese choque de intereses, de época, pues un gran terremoto
puede pasar y puede acabar con la humanidad. Esperemos que no. Seamos optimistas, pero las posibilidades existen. Y ahora tenemos armas nucleares. No va a ser como la Primera Guerra Mundial, ni como la Segunda. Chao.